Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Extreme AMG VR2 5W30 GTI. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes de origen ruso, la cual acaba de aterrizar en el mercado español. En otra ocasión anterior tuvimos la oportunidad de hacer una review a un modelo de este fabricante en 5W40, más concretamente el GTC, arriba te dejo un link para que luego puedas verlo, y en este caso concreto vamos a analizar un 5W30 llamado GTI. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante, nos indica que se trata de un SAE 5W30 y en cuanto a especificaciones nos indica que homologa la norma API-SN y ACAC3, con lo que se trata de un aceite MID-SAPS. En cuanto a normas de homologación, nos indica que homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 22931 y 22951, PSA B71 2290, Grupo Volkswagen 504-507, Porsche C30, BMW LL04 y General Motors GM Dexos 2. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que su aspecto visual es color marrón, densidad relativa 15 grados 854, viscosidad cinemática 40 grados 68,58, viscosidad cinemática a 100 grados 11,72 e índice de viscosidad 167. Punto de vertido, punto de congelación 61 grados bajo cero, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene a través de una prueba tribológica estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 3,57, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, da un valor 4255 centipoises, porcentaje de evaporación NOAC 6,2, punto de inflamación 246 grados y el TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,99. Pasamos a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que está considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Pese a estar, como no podría ser de otra manera, en un perfecto ruso, sí que se aprecian los distintos tipos de compuestos y sus concentraciones. Indica un tipo de PAO con una concentración comprendida entre un 50 y un 55%, otro tipo de PAO con una concentración inferior al 15%, otro tipo de PAO también con una concentración inferior al 15%, nuevamente aparece un compuesto base PAO con una concentración inferior al 15%, aparece otro compuesto con base mineral con una concentración inferior al 5%, dos aditivos que no consigo descifrar qué son exactamente y por último aparece el molibdeno con una concentración inferior al 0,5%. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio y hay de indicar que estos resultados han sido ofrecidos directamente por el fabricante, el cual mandó a analizar una muestra a un laboratorio independiente. Y la inmensa mayoría de los datos coinciden plenamente con la hoja de propiedades típicas que declara el fabricante, ya que esta está basado en el propio análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 68,58, viscosidad cinemática a 100 grados 11,72 e índice de viscosidad 167. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 8,99, que tratándose de un aceite mid-SAPS es un valor bastante elevado, prácticamente a niveles de aceite full SAPS. Y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,93. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácidos que se forman principalmente de la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN se aproxime muy peligrosamente al TAN y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 0,91, aquí hay que darle un pequeño
pequeño tirón de orejas al fabricante, ya que este aceite es un aceite mid-SAPS, como homologa la norma CAC3, así como distintas normas de homologación de fabricante, las cuales se impone un límite máximo de concentración de cenizas de 0,8. Aquí ha dado una décima más. Con todo y con ello, no hay mayor inconveniente, no es la primera vez que vemos un aceite CAC3 que supera ligeramente la concentración de cenizas, y como siempre suelo decir, el que se obstruya el FAP más rápido o no va a depender más del tipo de conducción y el tipo de uso que realizas en el vehículo que de las cenizas que como tal lleve o deje de llevar el aceite. Si haces principalmente trayectos cortos en donde ni al motor ni al aceite le dan tiempo a calentarse, si haces mucho callejeo, si no sales a carretera a darle alegría al motor, si vas siempre pisando huevos, e incluso si llevas siempre el vehículo en reserva, la centralita detecta que el vehículo tiene poco combustible y pospone la regeneración del FAP, pues todas esas variables son mucho más perjudiciales para el filtro de partículas que las cenizas que este aceite lleva. Punto de congelación 61 grados bajo cero, es un muy buen valor, estamos prácticamente a nivel de récord. Punto de inflamación 246 grados, también tratándose de un 5W30 con norma CAC3, está entre el punto de inflamación más alto de entre todos los modelos que llevamos analizados aquí en el canal. Viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 5W, da un valor 4255 centipoises, es un buen valor. Este parámetro es interesante que sea cuanto más bajo mejor. Este aceite en concreto, pese a tratarse de un 5W30 a baja temperatura, se comporta muy bien. Porcentaje de evaporación NOAC 6,2, también es un porcentaje muy bajo, de los más bajos que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal. Yo suelo indicar que empieza a tratarse de un buen valor a partir de que baja de en torno al 8% aproximadamente. Aquí 6,2 es un muy buen valor. Y en cuanto a la concentración de azufre, está en 0,220, que entra sin problema dentro del límite máximo que se establece para este tipo de aceites, que es 0,3. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, suaviza el roce entre las piezas, 85 partes por millón, es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. Este aditivo tengo que indicar que hay fabricantes que no lo utilizan, otros que sí, fabricantes que ponen concentraciones relativamente reducidas, como es este caso, 85 partes por millón, y hay otros fabricantes que utilizan concentraciones mayores, en torno a 200, 300, 400, 800 e incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 816-926. Para tratarse de un aceite mid-SAPS está por encima de la media, tiene concentraciones prácticamente de aceite full SAPS. Como norma general, este tipo de aceites en plan CAC3 mid-SAPS, que más o menos cumplen las mismas normas de homologación, suelen tener una concentración en torno a 100, 150, incluso 200 partes por millón inferior. Boro es un aditivo que tiene distintas funcionalidades. Cuando lo vemos en concentraciones muy pequeñas, su principal función es la de dispersante, pero en estas concentraciones tan elevadas, y en este caso 560, es una concentración muy elevada, de las concentraciones más altas que llevamos visto aquí hasta ahora en el canal, está haciendo función de modificador de fricción, similar a lo que pudiese ser, por ejemplo, el molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 14, esta sí es una concentración bastante homeopática, y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente neutralizante que lleva la inmensa mayoría de aceites, lleva 1890, que es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPS. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se han medido, pero en principio el fabricante ha indicado que no lo utiliza en la formulación de sus aceites. El wolframio es bastante común verlo en algunos modelos gama alta del fabricante Ravenol, así como en la nueva gama de Liqui Moly Moligen nueva generación, y el titanio es bastante común verlo en los modelos de Castrol, más concretamente en los modelos Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios. Esto no quiere decir que el aceite esté oxidado, ni mucho menos, sino que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster en la formulación del aceite. Aquí está dando un valor 63, podemos estar completamente convencidos que este aceite lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal.
Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. La primera cresta, la que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es una cresta muy pronunciada. Otra cresta que se forma en torno a 1150, 1180 aproximadamente, también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y como podéis ver también es una cresta muy pronunciada. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en 722. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y como podéis ver también es una cresta muy elevada. Tomando como referencia esta espectroscopia y comparándola con otras espectroscopias de otros aceites que llevamos vistos aquí en el canal, estimo que aproximadamente para la formulación de este aceite el fabricante ha utilizado en torno a un 70% de aceite base PAO perteneciente a la base grupo 4 y en torno a un 10-12% de éster perteneciente a la base grupo 5. Además, para salir de dudas, el fabricante, tanto en el envase como en los flyers publicitarios, lo indica así claramente, en torno a 70% de PAO y en torno a un 10% de base éster. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada con ese en torno a 70% de PAO, en torno a un 10% de éster, es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy moderno, lleva como a mí me gusta, lleva molibdeno, lleva mucho fósforo y zinc, como he indicado antes, lleva por encima de la media, hasta día de hoy no había visto ninguna CaC3 con tal concentración, también lleva mucho boro, en general es un paquete de aditivos muy completo. Y en cuanto a las propiedades físicas, pues acorde con la base utilizada y el paquete de aditivos utilizado, muy top. Un altísimo TBN 8,99, de los mayores que llevamos visto hasta ahora dentro de los aceites CaC3, un punto de congelación muy bajo, 61 grados bajo cero, de los mejores 5W30 que llevamos visto hasta ahora, un altísimo punto de inflamación, 246 grados, si bien es cierto en este aspecto no va a batir ningún récord, pero si medimos y comparamos otros 5W30 a CaC3 sí que está en el top. Es un aceite que también se comporta muy bien a baja temperatura y tiene un bajísimo porcentaje de evaporación NOAC, un 6,2. Es un aceite que lo tiene todo, una muy buena base, de las mejores bases que llevamos visto hasta ahora aquí en el canal, un muy buen paquete de aditivos y muy buenas propiedades físicas. Sin duda alguna es todo un aceitazo y se sitúa de entre los 2-3 mejores aceites 5W30 CaC3 que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al precio, este aceite solo se puede conseguir a nivel nacional en la tienda online Compra Lubricantes y su precio actualmente, el envase de 5 litros, está en 62,95 euros. Aparte, ahí podemos aplicar el cupón descuento que os dejo abajo en la descripción. Teniendo en cuenta la calidad de la base, la calidad del paquete de aditivo y la calidad de las propiedades físicas, me parece todo un preciazo, sin duda alguna. Y sin duda alguna es un aceite muy a tener en cuenta. Y hasta aquí el final del vídeo, te pido por favor que dejes tu comentario y le des un buen like, ya que ahora el algoritmo de YouTube valora muy mucho la interacción entre los usuarios y los creadores de contenido. Recordarte también que tengo abierto un grupo de Telegram completamente público, La Taberna del Motor, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo de la mecánica, no solo aceites, también filtros, frenos, suspensión, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo que de seguro tienes un amigo, un hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.